Queridos hermanos, estamos celebrando hoy en la iglesia el primer domingo de la Cuaresma. Y Jesús, después de estar 40 días sufriendo y superando la dureza de las tentaciones en el desierto, hace su aparición en Galilea, anunciando que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el reino de Dios. Por eso nos hace una invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio. A pesar de ese mensaje de conversión, los hombres todavía seguimos retando y poniendo a prueba a Dios ante las diversas adversidades con las que nos vamos encontrando cada día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, empezamos este primer domingo de la Cuaresma con el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, relatadas por el Evangelio de San Marcos. Marcos, que es el más breve de todos los evangelios, comienza en el desierto con la predicación del Bautista, el bautismo de Jesús y sus tentaciones, y después Jesús hace su aparición en Galilea proclamando la buena noticia de la salvación. Entonces Marcos resumirá su mensaje en estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertidos y creen en el Evangelio. El Papa Francisco señala 3 grandes temas frente a este Evangelio. Primero nos habla de las tentaciones. El Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. El segundo tema, la proclamación del Evangelio, la buena noticia. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, proclamaba la buena nueva de Dios. Y por último, el Papa Francisco señala el tercer tema, que es una invitación a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. La respuesta a esta invitación se expresa en 2 actitudes: conversión y fe. Conversión, hermanos, significa tomar otra dirección, cambiar de rumbo, no quedarse donde se está y como se está, y esforzarse en ser lo que mejor podemos ser. Y después viene el tema de la fe, que es el lado positivo de la conversión, la apertura y disposición a escuchar y a confiar en el Dios que nos salva. Las tentaciones de todos los hombres a lo largo de la historia ha sido la de retar a Dios. Desde el libro del Génesis, cuando Satanás tienta a Eva por medio de la serpiente, lo hace poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? O por ejemplo en el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le increpa a Jesús: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En este primer domingo de la Cuaresma, entonces, hermanos, la liturgia nos presenta siempre el Evangelio de las tentaciones. El lenguaje del tentador siempre es el mismo: si eres el Hijo de Dios, pide a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate, y si eres el Hijo de Dios, manda. Ese es el discurso del que reta y tienta siempre a Dios. Ese es el discurso que va a seguir existiendo siempre y el que existe hoy en día. Hay mucha gente que mantiene ese discurso. Si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué permite las catástrofes? Jesús, hermano, nos enseña a enfrentar este tipo de retos, a ese tipo de tentaciones. En el Evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras, sino con nuestros gestos a través del ayuno, lo que significa estuvo 40 días en el desierto, la oración, que es la conversión, y la palabra de Dios, la buena noticia. Además,
Este mensaje del Evangelio de San Marcos de las Tentaciones nos lo transmite muy claro en el Padre Nuestro, que nos dejó como legado: no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Que el Señor Jesús los bendiga en este día, los guarde y los proteja de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.